Un empresario millonario se despierta en su impecable rutina, rodeado de lujo y estabilidad. Pero una frase enigmática de una niña de la calle sacude su perfecta maquinaria mental. Traicionado en el amor, en los negocios y en la confianza, ve cómo su mundo se derrumba ante sus ojos. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La traición del fontanero. Capítulo 1. El susurro de la verdad, en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, donde las mansiones se erguían como monumentos al éxito y la riqueza. Gustavo Mendoza despertaba como cada mañana a las 5:30. El sonido de la alarma apenas tuvo tiempo de resonar antes de que su mano lo silenciara. A su lado Carmela, su esposa de 15 años, dormía plácidamente, su rostro sereno enmarcado por una cascada de cabello negro. Gustavo observó brevemente a la mujer con quien había construido un imperio. 15 años de matrimonio. 15 años de éxitos ininterrumpidos. Empresas Mendoza se había convertido en una de las constructoras más prestigiosas de Ciudad de México, con proyectos que se extendían desde Tijuana hasta la Riviera Maya. Se levantó con cuidado para no despertarla. La rutina era sagrada para él. 30 minutos de ejercicio en el gimnasio privado de la mansión, ducha de agua fría, desayuno preparado por doña Consuelo, el ama de llaves que llevaba con ellos desde el inicio de su matrimonio, y después, el trayecto a la oficina central en Polanco. «Buenos días, don Gustavo», saludó Héctor, su chofer de confianza, mientras le abría la puerta del Mercedes negro. «¿A la oficina, como siempre?» «Como siempre, Héctor», respondió Gustavo acomodándose en el asiento trasero con su maletín de piel italiana. «¿Alguna novedad en el tráfico?» «Nada inusual, señor. Llegaremos puntual». El vehículo avanzó por la avenida principal, dejando atrás la seguridad de Lomas de Chapultepec. Cuando se aproximaban a la salida del fraccionamiento, Gustavo notó una pequeña figura sentada en la banqueta, justo frente a la caseta de vigilancia. Era una niña. No tendría más de 10 años, con una blusa desgastada y un pequeño rebozo que apenas la protegía del fresco matutino. No era la primera vez que la veía. Desde hacía aproximadamente 3 meses, la pequeña aparecía casi todos los días en el mismo lugar. A veces vendía chicles o pedía algunas monedas. Gustavo había ordenado a Héctor que siempre le diera algo, un billete de 50 pesos, que probablemente significaba más para ella que varias horas de trabajo en los semáforos. El auto disminuyó la velocidad como de costumbre. Héctor bajó la ventanilla y extendió un billete. La niña se acercó con esa sonrisa que Gustavo encontraba extrañamente digna, como si no pidiera por lástima sino por necesidad. «Gracias, don Gustavo», dijo la pequeña tomando el dinero. Pero esta vez, en lugar de retroceder, se acercó más a la ventanilla y añadió: «El fontanero está por llegar». Gustavo frunció el ceño desconcertado. «¿Qué has dicho, pequeña?», preguntó inclinándose hacia la ventanilla. «El fontanero está por llegar a su casa», repitió la niña con naturalidad, como quien comenta sobre el clima. «Viene casi todos los días después de que usted se va». Héctor carraspeó incómodo. «Disculpe, señor, seguramente la niña está confundida». «Sí, debe ser eso», respondió Gustavo, aunque algo en el fondo de su mente se inquietó. Continúa. «Héctor». El Mercedes reanudó su marcha, pero las palabras de la niña quedaron flotando en el aire acondicionado del vehículo. ¿Un fontanero? No recordaba haber autorizado ningún trabajo de plomería en casa. La mansión había sido completamente renovada apenas 2 años atrás, con los mejores materiales y los servicios más exclusivos. Durante el trayecto, Gustavo intentó concentrarse en la presentación que debía realizar esa mañana ante potenciales inversionistas extranjeros. Un proyecto de desarrollo turístico en Tulum que prometía triplicar la inversión inicial. Sin embargo, la frase de la pequeña vendedora seguía resonando en su mente. «Héctor», dijo finalmente, ¿has visto algún vehículo de servicio entrando a la casa últimamente? ¿Algún fontanero o técnico? El chofer lo miró por el retrovisor. Por un instante,
Gustavo creyó detectar un destello de duda en sus ojos. No, señor, no que yo haya notado. Héctor hizo una pausa. Aunque yo me retiro después de dejarlo en la oficina y regreso solo para recogerlo. Claro, claro, murmuró Gustavo. Al llegar a la imponente torre de cristal que albergaba las oficinas centrales de Empresas Mendoza, Gustavo fue recibido por su asistente ejecutiva, Lucía Fuentes, una mujer de mediana edad, eficiente y discreta. Buenos días, don Gustavo. Los inversionistas llegarán a las 10. La sala de juntas está preparada y el equipo técnico está ultimando detalles de la presentación. Gracias, Lucía. Gustavo se detuvo un momento. Dime, ¿Carmela ha llamado para solicitar algún servicio de mantenimiento para la casa? ¿Fontanería, quizás? Lucía pareció sorprendida por la pregunta. No, señor. La señora no ha solicitado nada a través de la oficina. Dudó un instante. Aunque supongo que podría haberlo hecho directamente. Sí, supongo que sí, respondió Gustavo entrando a su oficina. La mañana transcurrió entre reuniones y llamadas. La presentación fue un éxito, con los inversionistas europeos mostrando un entusiasmo evidente por el proyecto de Tulum. Sin embargo, en cada pausa, cada momento de silencio, Gustavo volvía a escuchar aquella frase. El fontanero está por llegar. A mediodía, durante un breve descanso, decidió llamar a Carmela. Hola, mi amor, respondió ella con su habitual tono cálido. ¿Cómo va tu día? Bien, muy bien. Los europeos están prácticamente dentro del proyecto. Gustavo hizo una pausa calculada. Oye, quería preguntarte si has contratado algún servicio de fontanería para la casa. El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero a Gustavo le pareció eterno. ¿Fontanería? No, para nada. ¿Por qué lo preguntas? Es que la niña que siempre está en la entrada del fraccionamiento me dijo algo extraño. Esta mañana, sobre un fontanero que iba a nuestra casa. Otra pausa. Qué extraño, sabes cómo son los niños, inventan cosas. Quizás vio a alguien trabajando en alguna casa vecina. Sí, debe ser eso, concedió Gustavo, notando algo indefinible en la voz de su esposa. Bueno, te dejo seguir con tus cosas. Te veo en la noche. Claro, mi amor. Te espero para cenar. Al colgar, Gustavo permaneció inmóvil, contemplando la vista panorámica de la Ciudad de México desde su oficina. 15 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer cada matiz en la voz de Carmela, y ese ligero temblor, esa fracción de segundo extra antes de responder, conocía demasiado bien esos signos. Sin pensarlo demasiado, llamó a un número que hacía años no marcaba. «Diga», respondió una voz ronca al otro lado. «Vicente, soy Gustavo Mendoza. Necesito tus servicios nuevamente». Vicente Garza había sido detective privado durante más de 30 años. Antes de conocer a Carmela, Gustavo había utilizado sus servicios para investigar a socios potenciales, verificar antecedentes de empleados clave y, en alguna ocasión, para confirmar sus sospechas sobre una novia infiel. Don Gustavo, qué sorpresa. Pensé que ya se había olvidado de este viejo sabueso. Nunca, Vicente. Necesito discreción absoluta. ¿Podemos vernos hoy mismo? Por supuesto. ¿El mismo café de siempre? Perfecto. A las 6. El resto de la tarde se volvió interminable. Gustavo intentaba concentrarse en los documentos que requerían su atención, pero su mente volvía una y otra vez a aquella extraña frase y al imperceptible temblor en la voz de Carmela. A las 5:30 llamó a Héctor para decirle que no lo recogiera, que tomaría un taxi. Luego llamó a casa. Carmela, surgió una reunión de último momento. No me esperes para cenar. Oh, qué lástima. Doña Consuelo había preparado tu platillo favorito. Lo siento. Será mañana. Te quiero. Y yo a ti. El Café Tacuba, en el centro histórico, seguía prácticamente igual que hace 15 años. Vicente Garza ya lo esperaba en una mesa discreta al fondo, con una taza de café negro frente a él y el mismo sombrero gastado sobre la mesa. Don Gustavo se levantó para estrechar su mano. Los años le han sentado bien. No puedo decir lo mismo, Vicente, sonrió Gustavo. Parece que sigues viviendo la misma vida dura. Es lo único que sé hacer, respondió el detective con una sonrisa cansada.
Ahora dígame qué lo trae. Por aquí después de tanto tiempo. Gustavo relató el incidente con la niña, la llamada a Carmela y sus sospechas. Vicente escuchó sin interrumpir, dando pequeños sorbos a su café. ¿Cree que su esposa lo engaña? No lo sé, Vicente. Parece absurdo después de tantos años. Nuestra vida es perfecta. Tenemos todo lo que cualquiera podría desear. Pero hay algo, no puedo explicarlo. El instinto rara vez se equivoca, don Gustavo. Si está aquí es porque algo no encaja. Vicente sacó una pequeña libreta. Necesitaré la dirección exacta, los horarios habituales de todos en la casa y cualquier información sobre cambios recientes en la rutina de su esposa. Gustavo proporcionó todos los detalles. Mientras hablaba, una parte de él se sentía ridícula, paranoica. Realmente estaba contratando a un detective privado por las palabras de una niña de la calle. Capítulo 2. Sombras en el espejo. A dos veces, don Gustavo, las vidas perfectas son las que esconden los secretos más oscuros, comentó Vicente mientras guardaba su libreta. Comenzaré mañana mismo. Le sugiero que actúe con normalidad. Cualquier cambio en su rutina podría alertar a los involucrados. Esa noche, Gustavo regresó tarde a la mansión. Las luces del jardín iluminaban el camino de piedra hasta la entrada principal. Al entrar encontró a Carmela en la sala, leyendo un libro bajo la suave luz de una lámpara de diseño italiano. Levantó la mirada y le sonrió con esa expresión que siempre había considerado auténtica. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó ella, dejando el libro a un lado. «Productiva, aunque agotadora», respondió él, acercándose para besarla en la frente. «¿Qué tal tu día?» «Tranquilo. Fui al spa por la mañana, luego almorcé con Mariana y pasé la tarde organizando la gala benéfica del próximo mes». Gustavo asintió, escuchando con atención no solo las palabras, sino los detalles, el tono, la cadencia, la mirada. Todo parecía normal, como siempre. Por un momento se sintió culpable por sus sospechas. «Me daré una ducha rápida», dijo finalmente. «Ha sido un día largo». Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo tenso, Gustavo intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación. Quizás el estrés acumulado de tantos años de trabajo incesante. Pero al salir del baño, notó algo que no había percibido antes. Un sutil aroma masculino, diferente al suyo, apenas perceptible en el aire de la habitación. Durmió poco esa noche. A la mañana siguiente, siguió su rutina habitual, despidiéndose de Carmela con un beso y saliendo exactamente a la misma hora de siempre. Al pasar por la entrada del fraccionamiento, buscó con la mirada a la pequeña, pero no estaba allí. «¿Dónde? ¿Estará la niña?», preguntó a Héctor intentando sonar casual. «No la he visto hoy, señor. A veces desaparece por unos días». Gustavo asintió, guardando silencio el resto del trayecto. Al llegar a la oficina, encontró un mensaje de Vicente. «Todo preparado, le informaré esta tarde». La mañana transcurrió con una lentitud exasperante. Gustavo revisaba documentos sin realmente leerlos, asistía a reuniones sin realmente escuchar. A mediodía recibió una llamada de Vicente. «Don Gustavo, creo que debería ver esto usted mismo. ¿Puede ausentarse por un par de horas?» El corazón de Gustavo dio un vuelco. «¿Tan pronto has encontrado algo? Preferiría mostrarle personalmente. Lo espero en el estacionamiento del Parque Lincoln en 30 minutos». Gustavo informó a Lucía que saldría por un asunto personal y tomó un taxi hasta el punto de encuentro. Vicente lo esperaba en un automóvil discreto, un Nissan gris sin elementos distintivos. «Suba», indicó el detective cuando Gustavo se acercó. «He instalado cámaras de vigilancia en puntos estratégicos alrededor de su propiedad y he estado observando desde temprano». En la pantalla de una tablet, Vicente mostró varias grabaciones. La primera mostraba a Carmela saliendo al jardín poco después de que Gustavo se marchara, aparentemente hablando por teléfono. La segunda, apenas 15 minutos después, capturaba la llegada de un hombre de unos 35 años, vestido casualmente pero con cierta elegancia, que entraba por la puerta lateral de la mansión sin tocar el timbre, como si tuviera
Llave propia, ¿no? ¿Lo reconoce?, preguntó Vicente. Gustavo entrecerró los ojos intentando identificar al hombre. Me resulta familiar, pero no estoy seguro. Vicente avanzó el video. El hombre y Carmela aparecían ahora en el jardín trasero, conversando animadamente. No había contacto físico explícito, pero la familiaridad entre ellos era evidente. Este hombre llegó a las 8:35 y se marchó a las 10:20, explicó Vicente. Luego, su esposa salió en su automóvil personal y regresó cerca del mediodía. Necesito saber quién es, murmuró Gustavo, sintiendo una mezcla de rabia y dolor creciendo en su interior. Ya estoy en ello. Por su apariencia y el modelo de automóvil que conduce, parece alguien con cierto nivel económico. No es un simple trabajador o fontanero como sugirió la niña. Gustavo permaneció en silencio, observando las imágenes una y otra vez, buscando alguna explicación alternativa que no implicara lo que temía. ¿Qué sugiere que hagamos ahora?, preguntó finalmente. Seguiré vigilando y recopilando información. Identificaré a este hombre y averiguaré su relación con su esposa. Le recomiendo que mantenga la calma y no confronte a nadie todavía. Necesitamos más pruebas, entender mejor qué está sucediendo. De regreso en la oficina, Gustavo intentaba procesar lo que había visto. Recordaba las palabras de la niña. El fontanero está por llegar. Evidentemente, el hombre no era un fontanero real, pero la pequeña sabía algo. ¿Cómo era posible? ¿Y por qué se lo había dicho precisamente a él? Esa tarde, mientras revisaba algunos contratos pendientes, Gustavo recordó dónde había visto antes al misterioso visitante. Era Eduardo Vega, un arquitecto que había contratado hace aproximadamente un año para un proyecto de remodelación de oficinas. Un profesional brillante, carismático, que había impresionado a todos, incluida Carmela durante una cena de negocios. Con manos temblorosas, buscó en la base de datos de la empresa la información de Vega. Efectivamente, había trabajado para Empresas Mendoza en varios proyectos durante el último año. El más reciente había concluido hace apenas 2 meses. Sin pensarlo, demasiado, llamó a Raúl Domínguez, su director financiero. Raúl, necesito toda la información sobre los pagos realizados a Eduardo Vega en el último año, contratos, facturas, todo. Por supuesto, don Gustavo, ¿hay algún problema con sus servicios? Solo una revisión rutinaria. Lo necesito con urgencia. Media hora después, Raúl entraba a su oficina con una carpeta. Aquí tiene toda la información, señor. Vega ha facturado aproximadamente 3.8 millones de pesos en el último año por 4 proyectos diferentes. Gustavo revisó los documentos con atención. Todo parecía en orden, aunque los montos eran considerablemente altos para el tipo de trabajo realizado. ¿Quién aprobó estos presupuestos? Raúl pareció incómodo. Fueron aprobados por usted, señor, aunque hizo una pausa. Los 2 últimos contratos fueron gestionados directamente por el departamento jurídico, bajo instrucciones suyas, según entiendo. ¿Mías? Gustavo frunció el ceño. No recuerdo haber dado esas instrucciones. Los documentos tienen su firma, señaló Raúl, mostrándole las últimas páginas de los contratos. Efectivamente, allí estaba su firma. Pero Gustavo no recordaba haber firmado esos documentos específicos. Revisó las fechas. Coincidían con periodos en los que había estado de viaje, dejando a Carmela con un poder notarial para manejar ciertos asuntos de la empresa. Gracias, Raúl. Puedes retirarte. Al quedarse solo, Gustavo llamó inmediatamente a Vicente. El hombre es Eduardo Vega, un arquitecto que ha trabajado para mi empresa, pero hay algo más. Parece que ha estado recibiendo pagos excesivos por sus servicios, con contratos que supuestamente yo aprobé pero que no recuerdo haber firmado. Esto añade un nuevo nivel de complejidad, respondió Vicente. Ya no estamos hablando solo de una posible infidelidad, sino de algo que podría afectar a su empresa. Necesito que investigues a fondo a este hombre. Todo. Antecedentes, conexiones, movimientos financieros. Y necesito saber exactamente qué relación tiene con Carmela.
Me pondré en ello de inmediato. Mientras tanto, le sugiero que revise cuidadosamente sus finanzas personales y empresariales. Busque transferencias inusuales, gastos no justificados, cualquier patrón sospechoso. Esa noche, Gustavo cenó con Carmela como si nada ocurriera. Ella estaba especialmente animada, hablando sobre los preparativos para la gala benéfica y una posible escapada de fin de semana a Valle de Bravo. «Hace tiempo que no nos tomamos unos días solo para nosotros», comentó ella, sirviendo más vino en su copa. «Podríamos reservar esa villa que tanto nos gustó la última vez». Gustavo asintió, observando cada gesto, cada sonrisa. Era posible que esta mujer, con quien había compartido 15 años de su vida, estuviera engañándolo no solo emocionalmente, sino también financieramente. «Me parece una excelente idea», respondió finalmente. «Necesitamos tiempo a solas». Después de la cena, mientras Carmela se preparaba para dormir, Gustavo se dirigió a su despacho privado. Abrió su caja fuerte personal y revisó los documentos importantes. Escrituras, certificados de acciones, pólizas de seguros. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, al revisar los estados de cuenta bancarios de los últimos meses, notó varias transferencias a una cuenta que no reconocía. Pequeñas cantidades que individualmente no llamarían la atención, pero que sumadas representaban una cantidad considerable. Su teléfono vibró con un mensaje de Vicente. «He localizado a la niña. Mañana a las 9 a.m. en el Parque México. Le interesará escuchar lo que tiene que decir». Gustavo apenas durmió esa noche. A la mañana siguiente siguió su rutina habitual hasta que Héctor lo dejó en la oficina. Luego tomó un taxi hasta el Parque México, donde Vicente lo esperaba en un banco cerca de la fuente principal. A su lado estaba la pequeña vendedora, con el mismo rebozo desgastado, pero ahora con una expresión menos despreocupada. «Don Gustavo, le presento a Lupita», dijo Vicente. «Le he explicado que usted quiere hablar con ella y ha accedido a responder algunas preguntas». Gustavo se sentó junto a la niña, intentando no intimidarla. «Hola, Lupita. Gracias por venir. El otro día me dijiste algo sobre un fontanero que iba a mi casa. ¿Puedes contarme más sobre eso?» Lupita miró a Vicente, quien asintió alentándola. «Mi mamá trabaja limpiando casas en el fraccionamiento», comenzó la niña. «A veces me lleva con ella cuando no hay escuela. Hace unos meses estábamos en la casa de los Ruiz, que está cerca de la suya. Desde la ventana del segundo piso vi a un señor que entraba a su casa muchas veces». «¿Y cómo sabes que era un fontanero?», preguntó Gustavo con suavidad. «Un día lo escuché hablando con su esposa en el jardín. Ella le dijo: si alguien pregunta, eres el fontanero que viene a revisar las tuberías». Se reían mucho. Lupita hizo una pausa. «Después empecé a verlo. Casi todos los días que estaba allí con mi mamá». Gustavo sintió un nudo en la garganta. «¿Y por qué decidiste decírmelo a mí?». Lupita bajó la mirada. «Porque mi papá también se fue con otra señora. Le mentía a mi mamá todo el tiempo, y ella lloraba mucho cuando él no estaba». Levantó los ojos mirando directamente a Gustavo. «No me gusta que la gente mienta». Vicente intervino suavemente. «Lupita, ¿recuerdas si ese hombre y la esposa de don Gustavo hablaban de algo más? ¿Algo sobre dinero o papeles?». La niña frunció el ceño, concentrándose. «Una vez los escuché hablando de unos documentos importantes. El señor dijo que necesitaba más firmas para algo grande, y ella dijo que no se preocupara, que ella se encargaría». Gustavo y Vicente intercambiaron miradas. La información de Lupita confirmaba sus peores sospechas. No solo había una relación entre Carmela y Eduardo, sino que aparentemente estaban manipulando documentos, posiblemente desviando fondos de la empresa. «Lupita, ¿hay algo más que recuerdes?». «Cualquier detalle podría ser importante», insistió Gustavo. La niña parecía hacer un esfuerzo por recordar. «Oh, sí. Hace unos días escuché que planeaban un viaje. Ella dijo que convencería a su esposo de ir a Valle de Bravo para tener un fin de semana libre, y que después podrían encontrarse en otro lugar para arreglar todo». Gustavo sintió un escalofrío. La invitación de Carmela para ir a Valle de Bravo
cobraba ahora un significado siniestro. ¿Qué estaban planeando realmente? Gracias, Lupita, has sido muy valiente, dijo finalmente, sacando su billetera y entregándole varios billetes a la niña. Por favor, no le cuentes a nadie más sobre esta conversación, ¿de acuerdo? Lupita asintió tomando el dinero con una mezcla de timidez y gratitud. Vicente se ofreció a llevarla de regreso con su madre, mientras Gustavo regresaba a su oficina con la mente girando alrededor de todo lo que acababa de descubrir. Capítulo 3. La red de mentiras. De regreso en su oficina, Gustavo se sentía como si estuviera viviendo dentro de una pesadilla. El mundo perfecto que había construido durante 15 años se desmoronaba ante sus ojos. Su matrimonio, su confianza, incluso su empresa, todo parecía estar en riesgo. Con manos temblorosas, llamó a su abogado personal, Javier Salgado, un hombre con quien había establecido una relación de confianza a lo largo de 2 décadas. Javier, necesito verte con urgencia. Es un asunto personal y confidencial. Por supuesto, don Gustavo, puedo estar en su oficina en 1 hora. Mientras esperaba, Gustavo se sumergió en una revisión exhaustiva de todos los contratos firmados durante el último año. Prestando especial atención a aquellos relacionados con Eduardo Vega, descubrió patrones inquietantes, proyectos innecesarios, presupuestos inflados, cláusulas ambiguas que permitían interpretaciones convenientes. Todo aprobado con su firma, pero muchos en fechas en las que recordaba haber estado fuera de la ciudad. Cuando Javier llegó, Gustavo le explicó la situación sin omitir detalles. El abogado escuchó con expresión grave, tomando notas ocasionales. «Esto es muy serio, Gustavo», dijo finalmente, omitiendo el habitual don en un gesto de familiaridad que solo se permitía en momentos críticos. «Si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de falsificación de documentos, apropiación indebida de fondos y posiblemente fraude corporativo. ¿Qué me recomiendas? Primero, necesitamos pruebas sólidas. Las sospechas y los testimonios de una niña no serán suficientes si esto llega a instancias legales. Sugiero una auditoría interna inmediata pero discreta, y deberíamos revisar todas las grabaciones de seguridad de tu casa de los últimos meses. ¿Y respecto a Carmela?». Javier suspiró. «Legalmente, te recomendaría no confrontarla todavía. Si está involucrada en algo ilícito con este arquitecto, alertarla solo les daría tiempo para cubrir sus huellas o acelerar cualquier plan que tengan». Gustavo asintió, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. «Me sugirió un viaje a Valle de Bravo este fin de semana. Según lo que escuchó Lupita, podría ser parte de algún plan. Podría ser una oportunidad para nosotros», reflexionó Javier. «Mientras ustedes están fuera, podríamos tener acceso completo a la casa, revisar documentos, computadoras, todo lo que pueda darnos más información. No estoy seguro de poder fingir normalidad durante todo un fin de semana», confesó Gustavo. «Entiendo, pero considera que podría ser nuestra mejor oportunidad para obtener pruebas concretas». Tras la reunión con Javier, Gustavo recibió una llamada de Vicente. «Don Gustavo, he investigado a Eduardo Vega. Los resultados son interesantes. No es la primera vez que se ve involucrado en situaciones como esta». «¿A qué te refieres?». «Ha trabajado para al menos 3 empresarios adinerados en los últimos 5 años. En cada caso, estableció una relación cercana con la esposa del empresario, y en cada caso hubo problemas financieros posteriores en las empresas involucradas». Gustavo sintió que le faltaba el aire. «¿Estás diciendo que esto es un patrón? ¿Una especie de estafa planificada?». «Exactamente. Parece que su modus operandi incluye seducir a esposas de empresarios exitosos, ganar su confianza y a través de ellas acceder a información financiera y documentos importantes. Luego, utilizando esa información, desvía fondos de manera gradual, generalmente a través de contratos inflados o proyectos fantasma». «¿Y qué pasó con los otros empresarios?». «Uno perdió casi la mitad de su fortuna antes de descubrir el fraude. Otro logró detenerlo a tiempo, pero decidió mantener el asunto en privado para evitar escándalos. El tercero
Vicente hizo una pausa. El tercero tuvo un accidente automovilístico antes de que pudiera tomar medidas. Su esposa heredó todo y desapareció del país poco después, junto con Vega. Un escalofrío recorrió la espalda de Gustavo. ¿Insinúas que...? No estoy insinuando nada, don Gustavo. Solo le presento los hechos, pero le recomendaría extrema precaución. Este hombre es peligroso, y si sospecha que usted está investigándolo, podría tomar medidas desesperadas. Después de colgar, Gustavo se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando el bullicio de la Ciudad de México 40 pisos más abajo. La gente caminaba, vivía, seguía con sus vidas, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. Su teléfono sonó nuevamente. Era Carmela. Mi amor, ¿has pensado en nuestra escapada a Valle de Bravo? Podríamos salir el viernes por la tarde y regresar el domingo. Ya consulté y la villa está disponible. Gustavo respiró profundamente, recordando el consejo de Javier. Me parece perfecto. Necesito desconectarme del trabajo. Maravilloso, me encargaré de todo. Solo debes estar listo el viernes a las 3. Al colgar, Gustavo sintió una mezcla de náusea y determinación. Llamó nuevamente a Javier. He decidido seguir tu consejo. Iré a Valle de Bravo con Carmela este fin de semana. Tendréis libre acceso a la casa desde el viernes a las 4 hasta el domingo por la tarde. Perfecto. Traeré a un especialista, ya en informática forense. Revisaremos todo, computadoras, teléfonos, documentos físicos, cajas fuertes. Si hay algo que encontrar, lo encontraremos. El resto de la semana transcurrió como una especie de obra teatral surrealista para Gustavo. Durante el día dirigía su empresa, tomaba decisiones, asistía a reuniones, todo mientras iniciaba discretamente una auditoría interna, enfocada especialmente en los proyectos relacionados con Eduardo Vega. Por las noches, cenaba con Carmela, hablaba sobre sus días, hacía planes para el futuro, todo mientras se preguntaba cuánto de su vida en común había sido real y cuánto una elaborada mentira. El viernes por la tarde, mientras empacaba para el fin de semana en Valle de Bravo, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. No vayas a Valle de Bravo. Peligro. Segundos después, otro mensaje del mismo número. Soy Lupita. Mi mamá tiene tu número de emergencia. Gustavo se quedó helado mirando la pantalla. ¿Cómo podía Lupita saber que iba a Valle de Bravo? ¿Y por qué le advertía sobre un peligro? Sin tiempo para reflexionar demasiado, llamó inmediatamente a Vicente. Acabo de recibir un mensaje extraño, explicó, leyéndole los textos. ¿Crees que debería cancelar el viaje? Es difícil decirlo sin más información, respondió. Vicente, pensativo. Podría ser una falsa alarma, pero dado lo que sabemos sobre Vega y sus antecedentes, no podemos ignorarlo. Déjeme verificar algo. Minutos después, Vicente llamó de vuelta. He localizado a Lupita. Dice que ayer escuchó a Vega y a otro hombre hablando en un café cerca del fraccionamiento. Mencionaron el viaje a Valle de Bravo y algo sobre asegurarse de que todo salga según lo planeado esta vez. La niña se asustó y decidió advertirle. ¿Crees que podrían estar planeando algo contra mí? La voz de Gustavo era apenas un susurro. No lo sé con certeza, pero dadas las circunstancias y los antecedentes de Vega, no podemos descartar esa posibilidad. Le sugiero que cancele el viaje con alguna excusa creíble. Mientras tanto, intensificaremos la vigilancia sobre Vega y su esposa. Gustavo colgó y se sentó en el borde de la cama, intentando procesar la información. Parte de él quería creer que todo era una terrible confusión, que Carmela no podría estar involucrada en algo tan siniestro, pero las evidencias se acumulaban y el patrón de comportamiento de Vega con otros empresarios era demasiado inquietante para ignorarlo. Con un nudo en la garganta, bajó las escaleras para encontrarse con Carmela, quien terminaba de organizar los últimos detalles para el viaje. Mi amor, acaba de surgir un problema con el proyecto de Tulum, mintió, intentando sonar convincente. Tendremos que posponer nuestro viaje. Lo siento mucho. Carmela lo miró fijamente y por un instante
Gustavo creyó ver un destello de algo oscuro en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión de decepción. «Oh, qué lástima. Estaba tan ilusionada con este fin de semana», hizo un pequeño puchero. «¿No puede encargarse Raúl o algún otro director?» «Me temo que no. Es un asunto que requiere mi atención personal. Te lo compensaré, lo prometo». «Carmela», suspiró resignada. «Está bien, entiendo. El trabajo siempre ha sido tu prioridad». Esa noche, mientras cenaban en silencio, Gustavo notó que Carmela enviaba mensajes constantemente desde su teléfono, con una expresión cada vez más tensa. Fingió no darse cuenta, pero registró mentalmente cada detalle. Después de la cena, Carmela anunció que saldría un momento. «Ya que no iremos a Valle de Bravo, al menos me reuniré con Mariana para tomar un café. Necesito distraerme un poco». «Claro, ve tranquila», respondió Gustavo, observando cómo se arreglaba con más esmero del necesario para un simple café con una amiga. Tan pronto como Carmela salió, Gustavo llamó a Vicente. «Mi esposa acaba de salir. Dijo que se reuniría con una amiga, pero sospecho que va a encontrarse con Vega. ¿Puedes seguirla?» «Ya estamos en ello, don Gustavo. Tengo a un compañero vigilando su casa desde esta tarde. La seguirá discretamente». Una hora después, Vicente confirmaba las sospechas de Gustavo. Carmela se había reunido con Eduardo Vega en un restaurante discreto en Polanco. Parecían tener una discusión acalorada. «Mi hombre está intentando captar parte de la conversación», explicó Vicente. «Parece que están discutiendo sobre algún plan que se ha complicado». Mientras esperaba más información, Gustavo decidió aprovechar la ausencia de Carmela para revisar su estudio privado, algo que nunca antes había hecho por respeto a su espacio personal. En el cajón superior de su escritorio encontró una carpeta etiquetada como Proyecto Personal. Al abrirla, descubrió varios documentos inquietantes, información sobre cuentas bancarias en el extranjero, copias de escrituras de propiedades que no conocía, y lo más perturbador, un informe detallado sobre sus propios movimientos, rutinas y hábitos. Entre los papeles encontró algo que le heló la sangre, un seguro de vida a su nombre por una cantidad astronómica, firmado recientemente con Carmela como única beneficiaria. La fecha de inicio de la póliza, el próximo lunes, justo después del fin de semana que iban a pasar en Valle de Bravo. Con manos temblorosas, fotografió cada documento con su teléfono y volvió a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Luego llamó a Javier y a Vicente, enviándoles las imágenes. «Esto ya no es solo un fraude empresarial», dijo Javier después de revisar los documentos. «Parece que estaban planeando algo mucho peor. El famoso accidente del tercer empresario probablemente no fue un accidente», añadió Vicente. «Debemos actuar con extrema precaución. Sugiero que no duerma en su casa esta noche, don Gustavo». «No puedo simplemente desaparecer», respondió Gustavo. «Si sospechan que los he descubierto, podrían acelerar cualquier plan que tengan o destruir evidencias cruciales». «Tiene razón», concedió Javier, «pero debe tomar precauciones adicionales. No coma ni beba nada que no haya supervisado personalmente. No esté a solas con su esposa o en situaciones vulnerables. Y lo más importante», añadió Vicente, «actúe con normalidad. Si perciben cualquier cambio en su comportamiento, sabrán que algo anda mal». Gustavo asintió, sintiendo el peso de la situación. Su vida perfecta se había convertido en una pesadilla de traición y peligro. Y lo peor era que la persona en quien más había confiado, con quien había compartido 15 años de su vida, parecía ser el centro de todo. Cuando Carmela regresó, cerca de la medianoche, Gustavo fingía dormir. La escuchó moverse por la habitación, entrar al baño y finalmente acostarse a su lado. El perfume que llevaba no era el que se había puesto al salir, y Gustavo reconoció en él las notas del aftershave que había percibido días atrás en su habitación. Con los ojos cerrados pero completamente alerta, Gustavo se preguntaba cómo habían llegado a este punto, cuándo había comenzado todo, cuánto tiempo llevaba Carmela engañándolo, no solo con su cuerpo, sino con su lealtad más básica, y sobre todo,
¿Qué haría ahora que conocía la verdad? El fin de semana se perfilaba como el más largo y peligroso de su vida, y en algún lugar de la ciudad, una pequeña niña llamada Lupita, con su rebozo desgastado y su sabiduría precoz, había sido quizás el ángel guardián que le había salvado la vida con una simple advertencia. Capítulo 4. El ángel de 1990. La calle El Sábado amaneció con un cielo encapotado sobre Ciudad de México, como si la naturaleza misma reflejara la oscuridad que envolvía la vida de Gustavo. Despertó antes que Carmela y bajó a la cocina, donde doña Consuelo ya preparaba el desayuno. «Buenos días, don Gustavo», saludó la mujer con la familiaridad de quien ha servido a una familia durante muchos años. «¿Café?» «Por favor, Consuelo». Gustavo la observó mientras servía la bebida, preguntándose si ella también formaría parte de la conspiración. «Dime, ¿has notado algo inusual en la casa últimamente? Visitas, llamadas extrañas». La mujer lo miró con cierta sorpresa. «¿Inusual? Bueno, la señora ha tenido muchas reuniones para la gala benéfica, y ese arquitecto que viene a veces para consultas sobre la remodelación». ¿Remodelación? No estaba al tanto de ninguna remodelación. Doña Consuelo pareció incómoda. «Oh, pensé que usted lo sabía. La señora mencionó que querían renovar el ala este de la mansión, convertirla en una especie de galería para sus obras de arte». Gustavo asintió lentamente. Otro engaño más en la elaborada red de mentiras. ¿Y viene con frecuencia este arquitecto? 2 o 3 veces por semana, generalmente por las mañanas después de que usted se va. Tienen reuniones largas en el estudio de la señora. La mujer bajó la voz. «Si me permite decirlo, don Gustavo, nunca me ha gustado ese hombre. Tiene una mirada, no sé cómo explicarlo. ¿Fría, calculadora?» «Exactamente». Doña Consuelo se persignó discretamente. «Mi abuela decía que hay personas que llevan el mal en los ojos. Ese hombre es una de ellas». La conversación fue interrumpida por la llegada de Carmela, radiante en su bata de seda, como si la discusión de la noche anterior con Vega nunca hubiera ocurrido. «Buenos días, mi amor», saludó, besando a Gustavo en la mejilla. «¿Has dormido? ¿Bien?» «Perfectamente», mintió él correspondiendo a su actuación. «Estaba pensando que, ya que cancelamos Valle de Bravo, podríamos hacer algo especial aquí en la ciudad. Quizás una cena en Pujol o visitar esa exposición que querías ver en Bellas Artes». Carmela pareció sorprendida por su propuesta. «Me encantaría. La exposición cierra este fin de semana. Sería una pena perdérsela». Durante el desayuno, Gustavo recibió un mensaje de Vicente. «Novedades importantes sobre la niña. Debemos hablar cuanto antes». Con el pretexto de una llamada de trabajo, Gustavo se retiró a su despacho y contactó a Vicente. «¿Qué has descubierto?» «Lupita ha desaparecido», respondió Vicente sin preámbulos. «Su madre no la ha visto desde ayer por la tarde, cuando supuestamente iba a la tienda de la esquina. Estoy en su casa ahora mismo». Gustavo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Crees que está relacionado con nuestro caso? Es una posibilidad que no podemos descartar. La madre me contó que hace unos días un hombre bien vestido se acercó a Lupita mientras vendía chicles. Le hizo preguntas sobre las casas del fraccionamiento, especialmente la suya. ¿La descripción coincide con Vega? Podría ser él, o alguien enviado por él. Lo preocupante es que, según otro niño que vende en la zona, ayer Lupita fue abordada nuevamente por este hombre, quien la invitó a subir a su automóvil. El niño dice que Lupita parecía asustada, pero que finalmente subió». «Dios mío», murmuró Gustavo, «tenemos que encontrarla». «Ya estamos en ello. He contactado con algunos colegas que tienen conexiones en la policía, pero estamos procediendo con discreción. Si Vega está detrás de esto y descubre que lo estamos investigando, podría complicar aún más la situación». Después de colgar, Gustavo se quedó inmóvil en su sillón, intentando procesar esta nueva información. Lupita, la pequeña que le había advertido sobre el fontanero, ahora estaba desaparecida. ¿Había sido secuestrada para silenciarla o era todo una terrible coincidencia? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Carmela,
quien entró al despacho sin llamar. «¿Todo bien con el trabajo, mi amor?» Parecías preocupado. Gustavo se esforzó por mantener la compostura. «Solo algunos detalles del proyecto de Tulum, nada que no pueda resolverse». Carmela se acercó, colocándose detrás de él y masajeando suavemente sus hombros. «Trabajas demasiado, Gustavo. Deberías delegar más. Para eso tienes un equipo de confianza, ¿no?» El tono condescendiente, que antes hubiera interpretado como preocupación genuina, ahora le sonaba calculador, casi burlón. «Tienes razón. De hecho, estaba pensando que podría tomarme unas vacaciones prolongadas pronto. Quizás un mes en Europa, como siempre quisiste». Sintió cómo los dedos de Carmela se tensaban ligeramente sobre sus hombros. «¿Un mes? Eso sería maravilloso, pero ¿podrías ausentarte tanto tiempo de la empresa?» «La empresa funcionará sin mí. He estado construyendo un equipo sólido, precisamente para poder desconectar cuando lo necesite». Hizo una pausa calculada. «Además, últimamente he estado pensando en nuestro futuro, en la posibilidad de retirarme temprano, quizás vender parte de mis acciones». Esta vez la tensión en los dedos de Carmela fue inconfundible. «¿Vender acciones? Nunca habías mencionado esa posibilidad». «Son solo ideas, pero he estado consultando con asesores financieros sobre diversificación, transferencia de activos, ese tipo de cosas». «Entiendo», respondió ella, y Gustavo casi pudo visualizar los engranajes girando en su mente, recalculando sus planes. «Bueno, me encantaría ese viaje a Europa. Podríamos comenzar por París, luego la Costa Azul». El resto del día transcurrió en una extraña normalidad forzada. Visitaron la exposición en Bellas Artes, almorzaron en un restaurante elegante y regresaron a casa para prepararse para la cena en Pujol. Durante todo ese tiempo, Gustavo actuaba con normalidad mientras observaba cada reacción, cada gesto de Carmela, intentando descifrar qué estaba planeando realmente. Por su parte, Carmela parecía haberse relajado después de la conversación en el despacho, como si hubiera decidido que sus planes no estaban en peligro inmediato. A media tarde, mientras Carmela se arreglaba para la cena, Gustavo recibió otra llamada de Vicente. «Tenemos una pista sobre Lupita. Un comerciante del mercado de Coyoacán dice haber visto a una niña con su descripción en compañía de un hombre que coincide con el perfil de Vega. Estaban entrando a una propiedad en la calle Francisco Sosa. ¿Has verificado si Vega tiene alguna propiedad en esa zona? No aparece nada a su nombre, pero estamos investigando si utiliza testaferros o nombres falsos para sus operaciones. Manténme informado. Y Vicente, encuentra a esa niña, por favor». La cena en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, fue un ejercicio de autocontrol para Gustavo. Mientras saboreaba platos galardonados y conversaba sobre temas triviales, su mente no dejaba de pensar en Lupita, en los documentos que había encontrado, en la traición de Carmela. «Estás distraído esta noche», comentó ella mientras degustaban el postre. «¿Sigues preocupado por el trabajo?» «Lo siento, es que...» Gustavo decidió improvisar, probar otra estrategia. «La verdad es que he estado pensando en hacer cambios importantes en mi vida, en nuestra vida». «¿Qué tipo de cambios?» La expresión de Carmela era de curiosidad, pero sus ojos mostraban una alerta calculadora. «He estado reflexionando sobre lo que realmente importa. Todo este éxito, el dinero, el estatus. A veces me pregunto si vale la pena. Quizás deberíamos simplificar, donar parte de nuestra fortuna, dedicarnos a causas que realmente importen». Carmela casi se atragantó con su vino. «¿Donar nuestra fortuna? Gustavo, por Dios, ¿te has vuelto loco? Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí». «Precisamente. Hemos acumulado más de lo que podríamos gastar en varias vidas. ¿No crees que es hora de retribuir?» «Por supuesto. Para eso hacemos la gala benéfica anual», respondió ella con tono condescendiente. «Pero una cosa es hacer donativos estratégicos y otra muy distinta es deshacerse de lo que hemos construido». «Solo estoy contemplando posibilidades», dijo Gustavo, notando la creciente inquietud en su esposa. «De hecho,
Mañana tengo una reunión con mi asesor financiero para discutir algunas opciones. ¿En domingo? Es un amigo personal. Nos reuniremos informalmente. Gustavo sonrió, saboreando internamente la preocupación que veía en los ojos de Carmela. No te preocupes, no tomaré ninguna decisión sin consultarte. De regreso a casa, el teléfono de Carmela no dejaba de sonar con mensajes que ella revisaba discretamente, con expresión cada vez más tensa. Gustavo fingía no notarlo, pero registraba cada detalle. Ya en la mansión, mientras Carmela se dirigía a su habitación, Gustavo recibió un mensaje de Vicente. Tenemos la ubicación exacta, una casa en Francisco Sosa 74. Necesitamos proceder. Con cautela. Voy para allá, respondió Gustavo sin dudar. Don Gustavo, no creo que sea prudente que usted se involucre directamente. No es negociable, Vicente. Esa niña está en peligro por mi culpa. Dime dónde encontrarte. Subió a informar a Carmela que debía salir por un asunto urgente. ¿A estas horas?, protestó ella. ¿Qué puede ser tan importante un sábado por la noche? Una emergencia con uno de nuestros clientes principales. No te preocupes, no tardaré. Al menos lleva a Héctor contigo. No es necesario, tomaré un taxi. Mientras se dirigía hacia Coyoacán, Gustavo sentía una mezcla de determinación y temor. No sabía exactamente qué encontraría, pero estaba decidido a rescatar a Lupita y enfrentar de una vez por todas la verdad de su situación. Vicente lo esperaba en una cafetería cercana a la dirección identificada. A su lado estaba un hombre corpulento que se presentó como Rogelio, otro investigador privado. La casa está vigilada, explicó Vicente. Hemos confirmado que hay movimiento dentro. Vega llegó hace aproximadamente una hora y sigue allí. También hemos identificado a otro hombre, probablemente su cómplice. ¿Y Lupita? No tenemos confirmación visual, pero un vecino informó haber escuchado la voz de una niña dentro de la propiedad esta tarde. ¿Cuál es el iniciales? ¿Plan?, preguntó Gustavo intentando controlar su ansiedad. Rogelio entrará primero haciéndose pasar por un técnico de la compañía de gas. Verificará la situación y nos dará la señal. Entonces, dependiendo de lo que encuentre, decidiremos cómo proceder. ¿Y si Lupita está realmente allí? ¿No deberíamos llamar a la policía? Vicente y Rogelio intercambiaron miradas. Don Gustavo, sin pruebas concretas, la policía no hará nada inmediatamente. Y si alertamos a Vega, podría complicar aún más la situación. Gustavo asintió, comprendiendo la lógica, pero sintiéndose incómodo con la situación. Está bien, pero quiero estar presente cuando entren. No es recomendable, comenzó Vicente, pero la expresión determinada de Gustavo lo hizo reconsiderar. De acuerdo, pero se quedará atrás y seguirá nuestras instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido? Mientras esperaban el momento adecuado para actuar, Gustavo no podía dejar de pensar en cómo una simple frase, «El fontanero está llegando», había desencadenado esta cadena de eventos que amenazaba con destruir todo su mundo. Y en el centro de todo, una pequeña niña cuyo único error había sido decir la verdad en un mundo de mentiras. El teléfono de Gustavo vibró con un mensaje. Era de Carmela. ¿Dónde estás realmente, Gustavo? Llamé a la oficina y nadie sabe nada de ninguna emergencia. Gustavo miró el mensaje sintiendo que el tiempo se agotaba. Pronto, Carmela comprendería que él sabía la verdad. Y cuando eso ocurriera, el frágil equilibrio que mantenía se rompería completamente. «Es hora», anunció Rogelio, levantándose. «Mantén tu teléfono a mano, Vicente. Si no tienes noticias mías en 10 minutos, llama a los refuerzos». Mientras observaban a Rogelio aproximarse a la casa con un uniforme de técnico y una caja de herramientas, Gustavo sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Lo que encontraran en esa casa, lo que ocurriera en las próximas horas, determinaría no solo su futuro inmediato, sino el curso del resto de su vida. Y en algún lugar de esa casa, si tenían razón, estaba Lupita. La niña que con su inocencia y valentía había desencadenado la caída de un imperio de mentiras construido durante 15 largos años. Capítulo 5.
La confrontación. Los minutos se arrastraban como horas mientras esperaban noticias de Rogelio. Gustavo no podía mantenerse quieto, caminando de un lado a otro frente a la cafetería, bajo la mirada preocupada de Vicente. Don Gustavo, debería sentarse. Estamos llamando demasiado la atención. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Vicente vibró. Era un mensaje de Rogelio. Confirmado. La niña está aquí. Segundo piso, habitación trasera. 2 hombres en la planta baja. Entrada lateral sin vigilancia. Vicente mostró el mensaje a Gustavo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de alivio y determinación. Vamos a sacarla de allí. Necesitamos ser extremadamente cautelosos, advirtió Vicente. Estos hombres son peligrosos y no sabemos si están armados. No me importa el riesgo, esa niña está en peligro por mi culpa. Vicente asintió, reconociendo la resolución en los ojos de su cliente. Bien, pero seguiremos un plan. Rogelio nos abrirá la puerta lateral. Entraremos silenciosamente y subiremos al segundo piso. Nuestra prioridad es sacar a Lupita sin confrontación. Se acercaron a la casa con cautela, manteniéndose en las sombras. Era una construcción colonial restaurada, con un pequeño jardín frontal y un muro alto que la rodeaba. La puerta lateral, tal como había indicado Rogelio, estaba oculta por vegetación y alejada de las ventanas principales. Rogelio les abrió con expresión tensa. Están en la sala, discutiendo algo importante. La niña está arriba, no parece estar lastimada, pero está asustada. ¿Pudiste hablar con ella?, susurró Gustavo mientras entraban sigilosamente. Brevemente. Dijo que el hombre la trajo aquí porque ella sabía demasiado. La amenazó con lastimar a su madre si hablaba con alguien más. Gustavo sintió una oleada de furia mezclada con culpa. Todo esto estaba sucediendo porque Lupita había intentado ayudarlo. Subieron las escaleras evitando los peldaños que podrían crujir, guiados por Rogelio. Desde la planta baja podían escuchar voces alteradas. Vega y otro hombre discutían acaloradamente. No podemos arriesgarnos. Él sospecha algo. Canceló el viaje a Valle de Bravo de repente. Carmela asegura que solo fue por trabajo, que no tiene idea de nada. ¿Y le crees? Ha estado actuando extraño, hablando de donar dinero, de retirarse temprano. Algo no encaja. Entonces, debemos acelerar el plan. Si sospechan algo, no podemos esperar más. Gustavo intercambió miradas con Vicente. Sus peores temores se confirmaban. Llegaron a una puerta cerrada al final del pasillo. Rogelio sacó una herramienta de su bolsillo y manipuló la cerradura con habilidad. Segundos después, la puerta se abrió. El rincón de una habitación pequeña y austera, sentada en una cama individual, estaba Lupita. Sus ojos se agrandaron al ver a Gustavo, una mezcla de sorpresa y alivio iluminando su rostro. «Don Gustavo», susurró, levantándose de un salto. Sabía que vendría. Gustavo se acercó rápidamente, arrodillándose frente a ella. «¿Estás bien? ¿Te han hecho daño?» Ella negó con la cabeza. «Solo me asustaron. Dijeron que si le contabas a alguien más sobre el fontanero, le pasaría algo malo a mi mamá. No te preocupes, nadie va a lastimar a tu mamá, te lo prometo». Gustavo tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Ahora vamos a sacarte de aquí, pero necesito que seas muy valiente y muy silenciosa, ¿de acuerdo?» Lupita asintió con determinación. «Puedo ser silenciosa como un ratoncito». El plan era simple. Saldrían por donde habían entrado, llevarían a Lupita a un lugar seguro, y luego contactarían a las autoridades con todas las pruebas que habían recopilado. Sin embargo, como suele suceder con los planes en momentos de crisis, las cosas no salieron según lo previsto. Cuando comenzaban a bajar las escaleras, un teléfono sonó. No era de ninguno de ellos. El sonido venía de la sala donde estaban Vega y su cómplice. «Es Carmela», escucharon decir a Vega. Luego silencio mientras escuchaba. De repente, su voz se alzó alarmada. «¿Qué? ¿Estás segura? Maldita sea, debe haber descubierto algo». Revisa su despacho, busca si ha estado investigando. Se escucharon pasos apresurados,
Alguien subiendo las escaleras. No había tiempo para esconderse. «Llévate a la niña», ordenó Gustavo a Vicente. «Salgan por la parte trasera. Yo los distraeré». «Don». «Gustavo, no». «Ahora, Vicente. Protege a Lupita». Sin más opción, Vicente y Rogelio retrocedieron con la niña hacia una ventana al final del pasillo que daba a un pequeño balcón. Gustavo, mientras tanto, avanzó decidido hacia la escalera, justo cuando Eduardo Vega llegaba al segundo piso. Los dos hombres se encontraron cara a cara. Vega pareció momentáneamente desconcertado, pero se recuperó rápidamente, esbozando una sonrisa fría. «Gustavo Mendoza. ¡Qué sorpresa tan inoportuna!» «Lo mismo digo, Eduardo». «Oh, debería llamarte el fontanero», respondió Gustavo con igual frialdad. Vega lanzó una mirada rápida hacia la habitación donde había estado Lupita, notando la puerta abierta. Su expresión se endureció. «Veo que la pequeña entrometida finalmente habló contigo. Una pena, realmente. Las cosas podrían haber sido mucho más civilizadas». «¿Civilizadas? ¿Como cuando estafaste a otros empresarios? ¿O como cuando planeabas mi accidente en Valle de Bravo?» Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Vega. «Estás mejor informado de lo que pensaba. Carmela aseguraba que eras demasiado confiado, demasiado absorto en tus negocios para notar lo que sucedía bajo tus narices». «Carmela», Gustavo pronunció el nombre con una mezcla de dolor y desprecio. 15 años juntos y todo por dinero. No solo dinero, Gustavo. Poder, libertad, una nueva vida. Cosas que tú nunca entenderías, encerrado en tu torre de cristal, jugando a ser el empresario perfecto. Desde abajo, el cómplice de Vega llamó con urgencia. «Eduardo, ¿qué sucede allá arriba?» «Tenemos compañía», respondió Vega sin apartar la mirada de Gustavo. «Nuestro querido anfitrión ha decidido visitarnos antes de tiempo». Se escucharon pasos apresurados subiendo la escalera. El segundo hombre apareció, un individuo corpulento con expresión amenazante. «¿Dónde está la niña?», preguntó, notando la habitación vacía. «Parece que nuestro invitado no vino solo», respondió Vega. «Revisa el resto de la casa. No pueden haber ido lejos». Gustavo sabía que necesitaba ganar tiempo para que Vicente, Rogelio y Lupita pudieran escapar. «No encontrarás a nadie, Eduardo. La policía ya está en camino. Tenemos todas las pruebas. Los contratos fraudulentos, las cuentas en el extranjero, incluso la póliza de seguro que tan convenientemente adquiriste a mi nombre». La compostura de Vega flaqueó momentáneamente. «Estás mintiendo. ¿De verdad crees que vendría aquí sin protección? Mi abogado tiene copias de todos los documentos, incluyendo grabaciones de tus conversaciones con Carmela. Si algo me sucede, todo irá directamente a las autoridades». El cómplice regresó agitado. «No están en la casa, pero la puerta trasera está abierta. Deben haber escapado por el jardín». Vega maldijo por lo bajo. Su plan se desmoronaba rápidamente. «Encuéntralos», ordenó. «La niña no puede hablar con nadie». Mientras el hombre se apresuraba a cumplir la orden, Vega y Gustavo quedaron solos en el pasillo, enfrentados como dos ajedrecistas, evaluando sus próximos movimientos. «Sabes que esto no terminará bien para ti», dijo Gustavo con calma estudiada. «Incluso si logras escapar hoy, no podrás huir para siempre. Tengo recursos, contactos. Te encontraré donde sea que vayas». «¡Qué dramático!», respondió Vega, aunque su tono había perdido parte de su confianza anterior. «Siempre admiré eso de ti, Gustavo, ese aire de superioridad moral, como si el mundo debiera funcionar según tus reglas. No es superioridad moral, Eduardo. Es simple decencia humana, algo que claramente te falta». El sonido de sirenas en la distancia interrumpió su confrontación. Vicente había cumplido su palabra de llamar a la policía una vez que Lupita estuviera a salvo. La expresión de Vega cambió de desafío a cálculo frío. «Esto no ha terminado, Gustavo. Puede que hayas ganado esta batalla, pero aún tienes mucho que perder». «Ya he perdido lo que creía más valioso, 15 años de lo que pensé que era un matrimonio real. El resto son solo cosas, Eduardo. Cosas que puedo reconstruir».
Las sirenas se acercaban cada vez más fuertes. Vega pareció tomar una decisión. «Dale un mensaje a Carmela de mi parte», dijo, retrocediendo hacia las escaleras. «Dile que fue una estúpida por subestimarte». Antes de que Gustavo pudiera responder, Vega se lanzó escaleras abajo. Se escucharon pasos apresurados, una puerta abriéndose y cerrándose, y luego el sonido de un motor arrancando con urgencia. Gustavo no intentó perseguirlo. Sabía que las autoridades los encontrarían eventualmente, tanto a Vega como a Carmela. Tenían demasiadas pruebas, demasiados cabos sueltos que ahora podrían seguir. Salió de la casa justo cuando los primeros vehículos policiales llegaban. Vicente estaba allí, con Lupita a su lado, protegida por una manta. La niña corrió hacia Gustavo en cuanto lo vio. «Don Gustavo, ¿está bien?». Tenía miedo de que el hombre malo le hiciera daño. Gustavo se arrodilló para abrazarla. «Estoy perfectamente, gracias a ti, pequeña valiente. Tú me salvaste, ¿sabes?, con tu advertencia sobre el fontanero». Lupita sonrió, un brillo de orgullo iluminando sus ojos cansados. «Mi mamá siempre dice que debemos ayudar a las personas buenas, y usted siempre fue bueno conmigo». Mientras la policía aseguraba la escena y tomaba declaraciones, Gustavo recibió una llamada. Era Javier, su abogado. «Gustavo, tenemos un problema. Acabo de recibir información de que se están realizando transferencias masivas desde las cuentas de la empresa. Parece que Carmela está intentando vaciar todo lo que puede antes de huir. Bloquea todo, Javier. Utiliza el poder notarial de emergencia que preparamos. No dejes que se lleven un solo peso más. Ya estamos en ello. También he alertado a las autoridades financieras. Han congelado temporalmente todas las cuentas sospechosas». «Gracias, Javier. ¿Alguna noticia de Carmela?» «Nada. Aún. Pero con las cuentas bloqueadas y la policía buscándola, no llegará muy lejos». Al colgar, Gustavo miró a Lupita, quien esperaba pacientemente a su lado. En medio de todo el caos, la traición y el dolor, esta pequeña había sido su salvación. Una niña de la calle, sin recursos pero con un corazón valiente y un sentido innato de la justicia. «¿Qué pasará ahora, don Gustavo?», preguntó ella con esa sabiduría precoz que a veces muestran los niños que han visto demasiado de la vida demasiado pronto. «Ahora, pequeña Lupita, vamos a asegurarnos de que tú y tu madre estén a salvo. Y luego vamos a reconstruir muchas cosas que se han roto, como cuando se rompe un jarrón y hay que pegarlo». Gustavo sonrió, la primera sonrisa genuina en lo que parecían años. «Exactamente así. Y sabes, a veces las cosas rotas y reparadas se vuelven más fuertes y más hermosas que antes». Mientras se alejaban del lugar, Gustavo sintió un extraño sentimiento de liberación. Su vida perfecta había resultado ser una elaborada mentira, pero de las cenizas de esa mentira quizás podría construir algo auténtico, algo que realmente importara. Y todo gracias a una pequeña niña que se atrevió a decirle la verdad sobre el fontanero que nunca arreglaba tuberías. Capítulo 6. Renacimiento. 3 meses habían pasado desde aquella noche en Coyoacán. La vida de Gustavo Mendoza había cambiado completamente, transformada por la traición descubierta y las decisiones tomadas después. Carmela fue localizada 2 días después de la confrontación, cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Argentina con documentación falsa. Las autoridades la detuvieron en el aeropuerto de Toluca, encontrando en su equipaje documentos comprometedores y una cantidad considerable de joyas que pertenecían a la colección familiar de los Mendoza. Eduardo Vega fue más difícil de capturar. Utilizando sus numerosos contactos y recursos, logró mantenerse oculto durante casi un mes, moviéndose entre diversas propiedades registradas bajo nombres falsos. Finalmente, fue detenido en 1900 Mérida, donde planeaba tomar un barco hacia Cuba. La investigación reveló la magnitud del fraude que habían intentado perpetrar. Millones de pesos desviados a través de contratos inflados, propiedades adquiridas con fondos corporativos, pero registradas bajo nombres de terceros, e incluso un elaborado plan para tomar el control de Empresas Mendoza una vez que Gustavo desapareciera durante el viaje a Valle de Bravo.
Lo más impactante para Gustavo no fue el dinero robado, que eventualmente recuperaría en gran parte, sino descubrir que su matrimonio había sido una farsa desde mucho antes. Durante los interrogatorios, Carmela confesó que su relación con Vega llevaba casi 3 años y que el plan para estafar a Gustavo había comenzado poco después de conocerse. Fue como si toda mi vida hubiera sido una obra de teatro, comentó Gustavo a Javier mientras revisaban los documentos para el proceso legal. Y yo, el único que no conocía el guión. Lo importante es que descubriste la verdad antes de que fuera demasiado tarde, respondió su abogado y amigo. Muchos en tu posición no tienen esa oportunidad. Pero mientras su mundo personal se derrumbaba, algo nuevo y esperanzador surgía de entre los escombros. La relación con Lupita y su madre, Mercedes, se había convertido en un ancla de realidad y afecto genuino en medio de la tormenta. Tras confirmar que Lupita estaba a salvo con su madre, Gustavo había decidido ayudarlas de manera permanente. Al principio, Mercedes se mostró reticente, temiendo que fuera caridad o un interés pasajero nacido de la gratitud. «No necesitamos limosnas, don Gustavo», había dicho con dignidad, a pesar de su evidente situación precaria. «Ya hemos sobrevivido mucho tiempo por nuestra cuenta». «No es limosna, Mercedes», respondió él con sinceridad. «Es una oportunidad. Para Lupita, para usted, y si me lo permite, también para mí». Gradualmente, Mercedes aceptó la propuesta de Gustavo. Un trabajo digno como supervisora en la fundación que estaba creando y educación de calidad para Lupita. No era caridad, sino una forma de reconocer el valor y la dignidad de ambas. Esa mañana de octubre, Gustavo se preparaba para la inauguración oficial de la Fundación Esperanza, un proyecto que había concebido durante sus noches de insomnio. Tras el escándalo, la fundación se dedicaría a apoyar a niños en situación de calle y familias vulnerables, proporcionándoles no solo asistencia inmediata, sino herramientas para construir un futuro mejor. La sede de la fundación era una hermosa casona restaurada en Coyoacán, no muy lejos de donde había encontrado a Lupita aquella noche. El edificio, antiguamente abandonado, había sido transformado en un espacio luminoso y acogedor, con aulas para talleres, consultorios médicos, áreas recreativas y oficinas administrativas. «Don Gustavo, los primeros invitados están llegando», anunció Mercedes, ahora elegantemente vestida con un traje sastre que reflejaba su nueva posición como directora operativa de la fundación. «Gracias, Mercedes». «¿Dónde está Lupita?» «Terminando de arreglarse, está tan emocionada que apenas durmió anoche». Gustavo sonrió. En estos meses, la pequeña que le había advertido sobre el fontanero se había convertido en una presencia constante en su vida. Su entusiasmo, su honestidad brutal y su visión clara del mundo habían sido un bálsamo para su espíritu herido. La inauguración fue un éxito rotundo. Personalidades importantes de la sociedad mexicana, representantes de organismos internacionales y medios de comunicación se dieron cita para conocer el proyecto. Pero los verdaderos protagonistas eran los niños y familias que serían beneficiados, muchos de ellos presentes por invitación especial de Gustavo. «Esta fundación nace de una historia personal», comenzó Gustavo su discurso. «Una historia que me enseñó que a veces la verdad más importante puede venir de la fuente más inesperada. En mi caso, fue una pequeña vendedora de chicles quien tuvo el valor de decirme una verdad que cambiaría mi vida para siempre». Desde primera fila, Lupita lo miraba con ojos brillantes, vestida con un hermoso vestido azul que ella misma había elegido para la ocasión. La Fundación Esperanza no es solo un proyecto de asistencia social, es un compromiso con la verdad, la dignidad y el potencial humano. Creemos que cada niño, independientemente de sus circunstancias, merece la oportunidad de construir un futuro mejor. Y creemos que cada adulto, sin importar sus errores pasados, merece la oportunidad de reconstruir su vida con honestidad y propósito. Mientras hablaba, Gustavo reflexionaba sobre su propio proceso de reconstrucción. Los meses después del escándalo habían sido difíciles. Declaraciones policiales, procesos legales
Interrogatorios interminables. La prensa había tenido un festín con la historia del empresario traicionado por su esposa y el arquitecto estafador. Su vida privada, antes cuidadosamente protegida, se había convertido en material de titulares sensacionalistas. Pero en medio de todo ese caos, había encontrado una nueva dirección. La creación de la fundación no era solo una forma de ayudar a otros, era también su propio camino hacia la sanación. Muchos me han preguntado por qué elegí este camino después de lo sucedido, continuó. La respuesta es simple, porque comprendí que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o las propiedades. Está en las conexiones humanas, auténticas, en la capacidad de hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Gustavo se encontró a solas con Lupita en el jardín trasero de la fundación. ¿Te gusta cómo quedó todo?, le preguntó, sentándose junto a ella en un banco bajo un frondoso ahuehuete. Es más bonito de lo que imaginaba, respondió la niña, balanceando sus pies que no llegaban al suelo. Y hay muchos niños felices. Eso es lo más importante. Don Gustavo, dijo Lupita después de un momento de silencio, ¿ya no está triste por lo de su esposa? La pregunta, directa como solo un niño podría formularla, lo tomó por sorpresa. Pero había aprendido a apreciar esa honestidad sin filtros. A veces todavía me entristece pensar en lo que pasó, admitió. 15 años es mucho tiempo para compartir la vida con alguien, pero cada día estoy menos triste y más agradecido. ¿Agradecido de que le mintiera? Lupita parecía genuinamente confundida. No, pequeña, agradecido de haber descubierto la verdad, aunque fuera dolorosa, y especialmente agradecido de haberte conocido a ti y a tu madre. Lupita sonrió, satisfecha con la respuesta. Mi mamá dice que las cosas malas a veces traen cosas buenas después. Como cuando llovió tanto que se inundó nuestra casa, pero luego conocimos a doña Soledad, que nos dio un lugar mejor para vivir. Tu mamá es una mujer muy sabia, respondió Gustavo, admirando una vez más la resiliencia de esta familia que, con tan poco, había construido tanto. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, Gustavo regresó a su casa. No a la mansión en Lomas de Chapultepec, que había vendido poco después del escándalo, sino a una nueva residencia en Condesa, más modesta, pero infinitamente más acogedora. Mientras se preparaba un té en la cocina, observó las fotografías que ahora decoraban su refrigerador. Lupita en su primer día en la nueva escuela, Mercedes recibiendo su certificado de capacitación, el equipo completo de la fundación durante un día de campo. Imágenes de una vida nueva, auténtica, construida sobre bases honestas. El timbre sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Vicente, quien había pasado de investigador privado a amigo y ocasional consejero. Lamento la hora, don Gustavo, pero pensé que querría ver esto de inmediato. Le entregó un sobre manila. El juez ha emitido la sentencia final para Carmela y Vega. Gustavo tomó el sobre, pero no lo abrió inmediatamente. ¿Quieres un té, Vicente? ¿O algo más fuerte? Un té estaría bien, gracias. Mientras preparaba otra taza, Gustavo reflexionaba sobre cómo su relación con Vicente también había evolucionado. El detective ahora colaboraba regularmente con la fundación, ayudando a localizar a familias de niños en situación de calle y proporcionando capacitación en seguridad al personal. ¿No va a abrir el sobre?, preguntó Vicente, aceptando la taza humeante. Lo haré, pero ya no es tan importante como antes, respondió Gustavo, finalmente abriendo el sobre y revisando su contenido. 10 años para Vega, 8 para Carmela. Restitución completa de los fondos malversados y compensación adicional por daños. Es una sentencia justa, comentó Vicente, especialmente considerando que tenían antecedentes de estafas similares. Gustavo asintió, guardando los documentos nuevamente en el sobre. Justicia, sí. Pero sabes, Vicente, he descubierto que la verdadera libertad no viene de ver a otros encerrados. Viene de liberar tu propio corazón del rencor. Filosofía profunda para un viernes por la noche, sonrió Vicente. Quizás, pero estos meses me han enseñado más sobre la vida que los 15 años anteriores. Hizo una pausa,
contemplando el líquido ámbar en su taza. Cuando Lupita me dijo aquella frase sobre el fontanero, no tenía idea de que estaba abriendo la puerta a mi propia liberación. Las verdades incómodas suelen hacer eso, reflexionó Vicente. Duelen al principio, pero eventualmente nos liberan. Después de que Vicente se marchara, Gustavo salió al pequeño balcón de su apartamento. La Ciudad de México se extendía ante él, un mar de luces parpadeantes bajo un cielo estrellado. En algún lugar de esa inmensidad, cientos de niños, como Lupita, esperaban una oportunidad, una mano extendida, una palabra de aliento. Pensó en cómo había cambiado su definición de éxito. Antes se medía en propiedades, contratos multimillonarios y reconocimiento social. Ahora se medía en sonrisas genuinas, en pequeñas victorias diarias, en la capacidad de hacer una diferencia real en la vida de otros. Su teléfono vibró con un mensaje de Mercedes. Lupita quiere darle las buenas noches. Dice que está practicando su discurso para la presentación escolar de mañana y que está muy nervioso. Creo que quiso decir nerviosa, pero insistió en que lo escribiera así. Gustavo sonrió sabiendo exactamente lo que Lupita intentaba decir. La pequeña había desarrollado la costumbre de referirse a él como muy nervioso cada vez que ella tenía una presentación o examen importante, su forma peculiar de expresar que sabía que él se preocupaba por ella tanto como ella misma. Respondió el mensaje: dile a Lupita que sí, estoy muy nervioso, pero que también estoy muy seguro de que lo hará maravillosamente y que estaré en primera fila para verla brillar como siempre. Mientras enviaba el mensaje, Gustavo reflexionó sobre el extraño y maravilloso giro que había dado su vida. De la traición más dolorosa había surgido la conexión más auténtica. De la mentira más elaborada había nacido un compromiso inquebrantable con la verdad. De la pérdida de una familia basada en apariencias había surgido una nueva familia fundada en el afecto genuino. Y todo había comenzado con una simple frase, pronunciada por una pequeña vendedora de chicles en 1900, una mañana cualquiera: el fontanero está por llegar. A veces, pensó Gustavo, la verdad llega disfrazada de coincidencia, de comentario casual, de frase aparentemente sin sentido. Y reconocerla, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia una vida auténtica, hacia un renacimiento personal que ninguna traición puede arrebatar. Mañana sería otro día en esta nueva vida, otra oportunidad para construir algo significativo, para honrar la verdad que aquella pequeña niña tuvo el valor de compartir y para demostrar que después de 1900, la traición más profunda, siempre existe la posibilidad de renacer, más fuerte, más sabio y sobre todo más auténtico.